Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Ferrari, yo soy neuróloga, formo parte de la clínica de neurorehabilitación y stroke acá INECO. Bueno, como primer punto queríamos aclarar algunos términos. Seguramente ustedes han leído, visto o escuchado hablar sobre el ACV y han escuchado un montón de estas palabras como stroke, ictus, ataque cerebral, derrame, que la gente lo escucha un montón, infarto cerebral. La realidad es que ACV es accidente cerebrovascular, que es el término médico que más utilizamos. Stroke es la palabra que usan los ingleses para decir ACV, es lo mismo. Y después hay un montón de términos, ictus se usa mucho en España, y hay un montón de términos que se escuchan, por ejemplo, derrame, no es un término médico, pero mucha gente lo utiliza, quizás hace pensar más en un sangrado. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de ACV, una cosa es una isquemia, otra cosa es un sangrado. Pero son palabras que cuando la gente habla utilizando todos estos términos, están hablando de ACV. Bueno, primero empecemos por qué es el ACV, el accidente cerebrovascular. Sabemos que el cerebro está formado por neuronas. Las neuronas, para vivir y para funcionar, necesitan oxígeno y glucosa, y todos esos nutrientes y el oxígeno les llegan al cerebro por medio de arterias que llevan sangre. Ahora, ¿qué pasa si una de estas arterias, por ejemplo acá, que está llevando sangre y oxígeno al cerebro, se tapa y se obstruye, ¿sí? Lo que genera justamente es una disminución de ese flujo, una obstrucción de la arteria genera que esas neuronas no tengan ese oxígeno y mueran. Entonces, este es el caso de un ACV isquémico. Hay dos tipos de ACV, el isquémico y otro tipo de ACV que es el ACV hemorrágico, como vemos acá, que se produce por algún sangrado. ¿Sí? Hay diferentes causas, pero la sangre en el espacio intersticial también es tóxica y genera esta muerte de neuronas. El ACV isquémico es mucho más frecuente, es un 80% de los casos, y el hemorrágico un 20%. Bueno, pero ¿por qué hablamos hoy en esta charla de ACV? O sea, ¿por qué estamos dando esta charla a la comunidad y por qué queremos transmitirles un montón de información a ustedes? Y simplemente vean estos números que vamos a ver acá. Es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿sí? La primera es el infarto de miocardio. Es la primera causa, como dijo el doctor Zimmerman recién, de discapacidad en el mundo. O sea, genera mucha discapacidad en los pacientes que sufren un ACV. Por año en Argentina tenemos 185.000 casos de ACV. El 30% en general mueren en el primer mes. Y 9 de cada 10 pacientes que tienen ACV terminan con algún tipo de discapacidad. Y este número que es muy, digamos, importante, que en Argentina se produce un ACV cada 4 minutos, ¿sí? O sea que las cifras son realmente importantes. Bueno, y esto es súper importante, un concepto muy relevante. ¿Cuándo sospechamos un ACV? Y esto es también, todos estos conceptos queremos que ustedes nos ayuden a transmitirlos para que toda la comunidad y la población sepa de estas cuestiones. ¿Cuándo sospechamos un ACV? ¿Cuándo sospechamos que un familiar nuestro, un amigo, puede estar teniendo un ACV? Cuando tiene una debilidad brusca, por ejemplo, en un brazo, en una pierna o en la mitad de la cara. Miren, o sea, ¿qué le pedimos a la persona con la que estamos? ¿Le decimos que sonría o que muestre los dientes? Si ustedes se fijan, en este dibujo la persona está sonriendo y es bastante simétrico. En cambio acá vemos que sonríe solo, se arruga una mitad de la cara y la otra no, ¿sí? Esta asimetría es muy importante que la detectemos si hay un familiar que sospechamos de esto. Otra maniobra que le podemos pedir es que levante los brazos. Si se fijan, le pedimos que levante los brazos así, como si sostuviese una bandeja o una caja. Y esta señora vemos que sostiene los brazos y están iguales. Le decimos que lo sostenga un ratito y acá vemos cómo cae uno de los brazos, ¿sí? Si alguna de estas cosas ocurre es para tener justamente esta alarma. Otra cuestión es una dificultad para hablar. Todos estos síntomas, y este es un concepto importante en general para pensar en una ACV, son bruscos, es decir, es de un momento para otro. El paciente empieza con una dificultad para hablar o empieza con una debilidad en el brazo o con una asimetría en la cara. También un adormecimiento brusco en un brazo, en una pierna. O pérdida súbita de la visión de un ojo, o visión borrosa. Un dolor de cabeza muy intenso, no habitual, muy fuerte, también es para preocuparnos. O dificultad también brusca de un momento para otro para coordinar los movimientos, que tenga mareos, vértigos, dificultad para caminar. Entonces, es importante que transmitamos entre toda la sociedad todos estos conceptos para que todos aprendamos a saber detectar cuando una persona está teniendo una ACV.
¿Qué hacemos? Y les puse esto porque es una campaña de concientización que empezó en Estados Unidos y ahora es a nivel mundial. Y ellos utilizan esta regla mnemotécnica que es el FAST, que es face, que es lo que les decía recién, hacerlo sonreír al paciente, arm, que es levantar los brazos, speech, que es para ver si tienen algún problema articulatorio, y time. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que hacer si nosotros detectamos alguno de estos síntomas? Rápido y sin perder tiempo, llamar urgente a la ambulancia. Es decir, tenemos que llamar a la ambulancia y le tenemos que decir a la persona que está del otro lado que tenemos un paciente que sospechamos que tiene una ACV, para que manden una ambulancia rapidísimo, ¿sí? O sea, porque no, si le decimos, por ejemplo, nuestro familiar está descompuesto, por ahí tarda un poco más, y esto es muy importante, le tenemos que decir que necesitamos una ambulancia ya, porque, y por eso no nos cansamos de repetir esta frase de que tiempo es cerebro, porque tenemos muy poco tiempo. El paciente cuando llega a la guardia hay que hacerle un examen neurológico, una neuroimagen, y decidir si es candidato o no a un tratamiento específico en el caso de un ACV isquémico, ¿sí? Y para eso tenemos que hacer todo eso antes de las 3 horas idealmente o 4 horas y media, es decir, tenemos poco tiempo. Por eso es que es muy importante que toda la sociedad tenga esta idea de que si nosotros hacemos las cosas rápido, ese paciente va a tener mejor pronóstico, si llegamos rápido a la guardia. Bueno, un tema que por supuesto es muy importante, como dijo Jessica recién, es que hay un periodo de ventana para el tratamiento agudo. Tenemos que considerar que son 3 horas de ventana terapéutica para poder administrar una medicación que cambie el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. Una vez que se instauran las secuelas, dentro de las secuelas las más importantes, las que se observan son debilidad en alguna parte del cuerpo, que es lo que se llama paresia o plejía, una dificultad para mover alguna parte del cuerpo, sobre todo los miembros, miembro superior y miembro inferior. Puede haber trastornos en el habla, del lenguaje, lo que se considera como afasia, que es un trastorno en la expresión o en la comprensión del lenguaje. Después puede haber dificultades visuales también, alteración del campo visual, es decir, cuando no vemos un hemicampo de un lado específico de la zona, o cuando directamente lo que se ve es una alteración o falta de visión de un ojo directamente. Y puede haber alteraciones cognitivas y conductuales, trastornos atencionales también. Estas son las secuelas más importantes. Y dentro de las secuelas importantes, la debilidad en alguna parte del cuerpo se presenta en el 40% de los pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular. O sea, es un dato realmente importante a tener en cuenta. Es por eso que la rehabilitación es eminentemente multidisciplinaria. Las preguntas, si las podemos hacer al final, más que nada para ser ordenados, con mucho gusto. Estamos hablando que el proceso de rehabilitación que se debe instaurar debe ser un proceso de rehabilitación que integre las distintas disciplinas. Es por eso que si existe dificultad en la marcha, dificultad para caminar, es eminentemente necesaria una rehabilitación kinesiológica. Si hay trastorno del lenguaje, es fundamental la fonoaudiología. Si hay trastornos también afectivos, emocionales, la psiquiatría. Por supuesto que debe haber un neurólogo que de alguna manera coordine todo esto y un neurólogo especialista en rehabilitación que coordine el programa de rehabilitación de estos pacientes con accidente cerebrovascular. Uno de los objetivos fundamentales que deben ser planteados a corto, mediano y largo plazo consiste en la reinserción. La reinserción social, familiar y laboral. Por supuesto son etapas diferentes y esto se tiene que ir dando al cabo de los distintos periodos de rehabilitación. Y a medida que pasa un programa de rehabilitación, los objetivos son dinámicos, los objetivos van cambiando. Pero siempre es necesario poder plantearlos nuevamente en base a las necesidades del paciente y en base a las evaluaciones que deben ser periódicas. Bueno, ahora cedo el micrófono y la palabra al licenciado Morales. Bien, como estaba hablando, bien dijo Máximo y Jessica, dentro del accidente cerebrovascular, bien, principalmente va a presentar dificultades a nivel motor y sensitivas, en el cual estas dificultades van a afectar en mayor o menor medida la postura, la fuerza muscular, la parte sensitiva, la coordinación, el equilibrio,
el control del tronco y la transferencia de peso, ¿sí? En el cual estas afecciones, como dije en mayor o menor medida, pueden afectar principalmente una característica propia de la persona, que es el caminar, ¿sí? Que es la marcha humana. ¿Bien? Entonces, todas esas características que hablamos al principio que pueden estar afectadas, inevitablemente van a afectar la marcha humana, ¿sí? Que es algo, como dijimos, de lo que nos caracteriza, ¿sí? Nos permite desplazarnos, nos permite ser independientes, nos permite poder realizar las tareas habituales sin ningún problema. Y cuando nosotros nos encontramos que ante un accidente cerebrovascular es importante evaluar la marcha humana. ¿Sí? Es importante evaluar cómo el paciente va caminando debido a que nosotros tenemos que conocer bien cómo se presenta ese caminar para poder nosotros después ver cómo podemos tratarlo. Entonces, es importante una evaluación, en la cual esta evaluación en el departamento tenemos una parte que es bien analítica, bien objetiva, en el cual nosotros tratamos de buscar datos específicos, utilizando test o utilizando análisis de imagen y video, ¿bien? Tanto lo que es postura y tanto lo que es la marcha de la persona, ¿bien? Y también, otra cosa, es la observación, en el cual me va a permitir a mí también individualizar las características que presenta cada persona, ¿sí? Porque cada paciente es totalmente distinto al otro, entonces es importante ver, conocer a la persona. Entonces, ¿cómo la conocemos? La conocemos observándola, preguntándole cómo era habitualmente su desplazamiento, cómo se desplaza ahora, ¿sí? Cuáles son los lugares donde mayormente se desplaza, ¿bien? Si utiliza o no alguna ayuda técnica, poder observar cómo utiliza esa ayuda técnica, porque la mayoría de las veces se necesita el andador o el bastón, y en un 50-60% de las ocasiones el paciente utiliza mal esa ayuda técnica. Entonces hay que observarla para poder ver dónde están las fallas en todos estos ámbitos, tanto como dijimos al principio, en la postura, como en el equilibrio, como la sensibilidad, como la propiocepción, cómo él se moviliza. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos determinar, ¿sí? A partir de la evaluación, objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto de los objetivos a corto, mediano y largo plazo? Porque me van a permitir un tratamiento eficaz, ¿sí? Entonces, tengo una evaluación, lo conozco en profundidad, por ejemplo, ahora estamos hablando de la marcha, ¿no? Conozco en profundidad esa marcha, sé cómo camina, entonces yo ya sé dónde tengo que actuar, ¿bien? Y no, entonces tengo que actuar más en la postura, tengo que actuar más en la transferencia de peso, tengo que actuar más en el equilibrio, ¿bien? Entonces, a partir de esto, me va a permitir generar un tratamiento, ¿sí? Que disminuya las complicaciones que podemos tener, ¿sí? Si el tratamiento no es eficaz, ¿bien? Porque si no tenemos un tratamiento eficaz, nosotros nos podemos encontrar con complicaciones, ¿sí? Que a lo largo podemos tener una marcha inestable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una marcha inestable, que no se ha rehabilitado bien esa marcha, tenemos mayor probabilidad de caídas, ¿sí? Al tener mayor probabilidad de caídas, podemos tener mayor probabilidad de fracturas, ¿sí? O algún traumatismo. Sabemos que, por ejemplo, tomando el caso de las fracturas, ¿sí? Son incapacitantes, generan mucho tiempo de reposo, ¿bien? Entonces, y si nosotros justamente estamos haciendo un tratamiento para mejorarnos, eso nos frena la evolución normal del tratamiento. También podemos generar fatiga porque no estamos usando correctamente los músculos, no estamos usando correctamente los miembros superiores, los miembros inferiores. Aumenta la dependencia de las actividades de la vida diaria, porque voy a necesitar si no se corrige bien la marcha, voy a necesitar de ayudas técnicas, o voy a necesitar de un familiar para que me haga, para que, por ejemplo, me cambie, o para que me ayude para higienizarme, ¿bien? O con el simple hecho de poder trasladarme dentro de la casa o afuera. Y alteraciones posturales, como dijimos, podemos llevar a inclinaciones, podemos generar escoliosis, ¿sí? Por una mala postura o debilidades de los grupos musculares de la espalda, que es común. También alteraciones posturales cuando hay suplencias, ¿sí? En el cual el músculo es debilitado, entonces los otros músculos ayudan para poder generar el movimiento, y eso inevitablemente van a generar cambios posturales, a repetición generan cambios posturales. Y por último, esto de las lesiones osteomiarticulares, que no son menores, ¿sí?
Porque imagínense que si nosotros tenemos una postura deficiente, utilizamos los miembros de manera también deficiente, estamos generando también lesiones donde no tendría que haber. Bien, por ejemplo, es muy común que estas personas, si no tienen una buena rehabilitación, no tienen una buena descarga de peso, generen mayor desgaste mecánico, un desgaste a nivel articular de las rodillas, o en cadera, o en tobillo. Entonces, comienzan con signos de artrosis precoz, ¿sí? En el cual después es necesario, si no se corrige, después es necesario también tratar no solamente el ACV, sino también tenemos que tratar la artrosis, ¿sí? O, por ejemplo, luxaciones, ¿sí? Por la debilidad. Entonces nosotros no nos dimos cuenta de la debilidad que tiene la persona a nivel de hombro, entonces es muy común las subluxaciones o luxaciones, entonces eso también afecta la marcha, y después también tenemos que corregir también esa subluxación. ¿Bien? Entonces es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta estas características. Y quiero que quede claro esto. Entonces, necesitamos una buena evaluación para conocer bien a la persona. Esa evaluación tiene que ser totalmente independiente, o sea, es pura y exclusivamente individual, ¿sí? Eso me va a permitir que tengamos un tratamiento eficaz, ¿bien? Y esto me va a permitir que tengamos menores complicaciones a lo largo, en la evolución, ¿sí? Para poder llegar a un final de manera, o sea, estipulada, de la manera estipulada como nosotros la estipulamos en la evaluación. Y la evaluación, al ser individualizada y al plantearse estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, nos va a permitir saber dónde estamos parados. ¿Sí? Entonces, estamos parados en la etapa 1, estamos parados en la etapa 2, en la etapa 3. Bueno, ¿qué nos falta para poder pasar de una etapa a la otra? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María, yo voy a hablar un poco de lo que es terapia ocupacional. Hice un mini resumen para explicar un poco qué es, porque muchas veces se confunde, no es claro qué hacemos y hacia dónde enfocamos. Principalmente la terapia ocupacional trabajamos con las ocupaciones, con lo que hace la persona. Entonces, teniendo en cuenta toda la problemática que tiene un paciente luego de una ACV, nos vamos a enfocar en cómo está impactando en todas las ocupaciones, ¿sí? Que ahí las fui desglosando, todas las secuelas que produce la ACV, tanto motoras, cognitivas, sensoriales, cómo están impactando en el hacer de la persona. Por un lado vamos a analizar, evaluamos las actividades de la vida diaria, las básicas, que son esas actividades de autocuidado, implicadas en lo que es la alimentación, el vestido, las actividades instrumentales, el descanso, el sueño, el trabajo, si la persona estudiaba, el juego, el tiempo libre y cómo es la participación social, ¿sí? Todo esto también lo pensamos en base a su rutina, o sea, cómo está organizada, todas esas ocupaciones en la rutina de la persona. Muchas veces son pacientes que luego, depende de cómo sea la evolución, pero tienen mucho tiempo libre sin actividades significativas, o no están motivados, o ha pasado que se han cortado todas sus ocupaciones que hacían anteriormente. En base a eso vamos a pensar cómo intervenimos, qué tipo de abordaje vamos a pensar para poder que la persona vuelva a ocuparse. Vamos a o restaurar, o ejercitar, o entrenar una actividad, puede ser la actividad de vestido, vamos a restaurar una habilidad que se ha perdido, una habilidad motora, por ejemplo. Vamos a compensar, vamos a facilitar esa tarea para que la persona la pueda volver a hacer, o vamos a adaptar el ambiente. Muchas veces son ambientes que tenemos que pensar si facilita el hacer o está obstaculizando. Entonces, de esa manera es importante pensar en los contextos en que se desempeña la persona. Siempre a largo plazo, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la integración social y que la persona pueda lograr la mayor autonomía posible en su integración social, en el ámbito familiar y en el ámbito físico, ¿sí? Acá puse un par de imágenes para que vean un poco qué tipo de abordaje podemos hacer en cuanto a las adaptaciones o técnicas de apoyo para fomentar el hacer y la autonomía. Pueden ser desde el desglose de pasos de una actividad para mantener la seguridad en el baño, mientras se baña, mientras se ducha. Qué dispositivos de apoyo podemos dar para que pueda mantener la autonomía en la alimentación. Tenemos en cuenta que muchos pacientes sufren una paresia, una hemiplegia, y esto se ve reflejado en que las actividades bimanuales se ven afectadas, digamos. Entonces hay muchos dispositivos de asistencia que pueden
de alguna forma fomentar y permitir que la persona sea lo más independiente. Bueno, como dije anteriormente, también hacemos un relevamiento mental. Tenemos la posibilidad de evaluar en sesión y también ir al domicilio o en la comunidad. Y eso es muy rico porque vemos a la persona participar en su contexto real. Entonces vemos cómo es la habitación, cómo es el cuarto, cómo es el baño, qué tareas hace a lo largo de su rutina, si maneja el hogar, si cocina dentro de su rutina también. Bueno, en general y siempre teniendo en cuenta qué medidas podemos dar para siempre mantener la seguridad. Dentro del entrenamiento de habilidades motoras de los miembros superiores, realmente nosotros nos enfocamos bien en lo que son los miembros superiores, hay ciertas técnicas que aplicamos, además del entrenamiento motor específico, para fomentar la rehabilitación y la recuperación más rápida de estas habilidades. Una de ellas es la terapia por movimiento inducido por la restricción del miembro sano, es decir, que se coloca a la persona un splint o una férula, bloqueando el miembro sano y forzando el funcionamiento de la mano afectada, ¿sí? Esto se hace por periodos de tiempo estipulados y generalmente que sean en el ambiente donde la persona hace tareas funcionales, en su casa. Entonces, de alguna forma se fuerza que la persona utilice el miembro más afectado. Otro tipo de terapia es el mirror therapy, la terapia de espejo. En este caso es una terapia muy sencilla, una técnica que también es muy fácil de usar. Se usa una caja que tiene un espejo lateral en donde el paciente va a colocar la mano pléjica, la mano dañada, fuera ocluyendo su vista, entonces se refleja, el espejo hace como un reflejo contralateral de la mano sana, es decir, que crea una imagen, una ilusión óptica de que su mano dañada se estaría moviendo. Entonces esto a nivel cerebral ayuda también a la rehabilitación y a que, bueno, y que está estudiado que favorece el movimiento de la mano plástica. Le cedo ahora a Vani. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanina García, yo soy fonoaudióloga y trabajo específicamente en el departamento de lenguaje, donde trabajamos con este tipo de pacientes. Quiero aclarar algo, que si bien la charla va a ser sobre afasia, hay otro tipo de secuelas que también abordamos del departamento de lenguaje que trae el ACV, que son los trastornos de la deglución o disfagia y la disartria, que es un trastorno a nivel del habla por el compromiso motor que presenta el paciente. No voy a ahondar sobre ese tema porque sería demasiado largo, yo voy a hablar específicamente de lo que tiene que ver con la afasia. Bueno, ¿qué es la afasia? Importante pregunta. Primero, quiero contarles que la afasia es un trastorno del lenguaje, no del habla, ¿sí? Y como tal, lo que está afectado son las distintas modalidades del lenguaje. ¿Cuáles son estas? Lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, lo que tiene que ver con la expresión del lenguaje, la lectura y la escritura. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? Le pasa un poco esto. Cuando nosotros le preguntamos a los pacientes qué sienten con esta afasia, nos cuentan que sienten como si tuvieran todas las palabras dentro de su cabeza. Pueden representar la idea, el concepto de la palabra, la imagen de la palabra, pero lo que no pueden es vehiculizar esa palabra hacia la boca. No pueden representar la palabra en sí misma, ¿sí? No pueden decirla, sí tener el concepto. Es algo que plantean permanentemente en el tratamiento. Y por otro lado, quiero aclarar algo muy importante, que el paciente con afasia tiene una pérdida de las palabras, no una pérdida de la inteligencia. El paciente está intelectualmente estable, no tiene ningún complejo intelectual. ¿Qué siente este paciente con afasia y qué siente el entorno de este paciente al padecer estas dificultades en el lenguaje? Siente por un lado ira, porque no puede expresarse, porque no puede encontrar las palabras adecuadas para manejarse en el entorno comunicacional. Siente mucha tristeza, porque se siente limitado, ¿sí? No puede tener la misma relación con su entorno, ni comunicarse con sus seres más queridos, ni expresar sus necesidades más básicas.
y necesita de muchísima contención por parte de sus amigos, compañeros y familiares. Y todo el ambiente que rodea al paciente lo que tiene que hacer es evitar que el paciente caiga en el aislamiento, ¿sí? A pesar de esta dificultad que tiene el paciente, todos tenemos que tratar de focalizarnos en que el paciente siga socialmente activo de alguna manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia cuando recibimos un paciente con afasia? Realizar un buen diagnóstico. ¿Cómo hacemos este diagnóstico? A través de una evaluación exhaustiva del lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que el paciente puede llegar a tener una afasia por el compromiso que tiene, tenemos que saber específicamente qué tipo de afasia tiene, cuáles son los componentes del lenguaje que se encuentran afectados, que mencioné antes, si tiene un compromiso más comprensivo, más expresivo o de ambos, ¿sí? Porque si no sé dónde estoy parado, no puedo pensar en un plan de tratamiento para la rehabilitación. Entonces, una evaluación exhaustiva del lenguaje nos va a permitir crear un plan de tratamiento. Otra cosa que nos tenemos que tratar de hacer con el paciente cuando hacemos esta evaluación es tener una entrevista con los familiares que nos permita tener una idea de cómo era el paciente antes, ¿sí? Cómo eran sus características personales, de comunicación, de instrucción, etcétera, porque también tenemos que elaborar un plan de tratamiento que sea atractivo para el paciente y por sobre todo ecológico, que le sirva al paciente como para volver de a poquito a reinsertarse en su vida cotidiana. ¿Y qué necesitamos para la rehabilitación de este paciente? En primera instancia, algo muy importante, hacer una intervención temprana. El paciente tiene que ser atendido por todos los miembros del grupo de rehabilitación lo más tempranamente posible, inclusive estando en internación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente de repente no puede comunicarse, pero nosotros podemos darle pautas a la familia para que pueda dirigirse al paciente y que el paciente pueda hacerse entender, ¿sí? Por otro lado, tenemos que brindarle un contexto lo más amigable posible, no un medio hostil para la comunicación. Y tratar de idear un tratamiento que le sirva para poder relacionarse con su entorno y poder expresarse lo mejor posible y hacerse entender. Entonces podemos programar desde sesiones individuales hasta tratamientos grupales, pensando en el uso de las tecnologías. Y lo que tenemos que hacer como entorno es no apurar al paciente en su rehabilitación o en sus actos de comunicación, tenerles paciencia, aprender que ellos tienen que manejar un tiempo diferente en la comunicación, tenemos que aprender a ser pacientes con ellos, tenemos que aprender a esperarlos. Ellos tienen otro tiempo de procesamiento del lenguaje. Entonces tenemos que aprender a aprender de sus tiempos, ¿sí? Y por otro lado, no acelerarnos en la forma de comunicarnos frente a ellos. Usar palabras simples, muy concretas, a veces palabras únicas, o a veces ir guiándolos con preguntas por sí y por no, para poder hacer más fácil la comprensión del mensaje. Y por otra parte, no tratar de interpretar todo el tiempo lo que nos quieren decir. Dejar que el paciente también de alguna manera se pueda comunicar y entender que a veces la comunicación verbal no es la única. También existen otro tipo de comunicaciones, como pueden ser las gestuales, las miradas, o las comunicaciones alternativas que se pueden dar con alfabeto, con letras, o con pictogramas, con imágenes. ¿Sí? Eso es todo. Gracias, Vanina. ¿Listo? Bueno, muy bien. Un poco se habló de la importancia de la rehabilitación aguda. Vanina dijo recién que la rehabilitación del lenguaje se inicia también en la etapa aguda. Y acá hablamos de unidades stroke, que son unidades especialmente establecidas y fundadas para poder atender a pacientes con accidente cerebrovascular. Son unidades de accidente cerebrovascular, donde tienen un servicio de enfermería y donde existe un grupo, un equipo multidisciplinario que está especializado en tratar este tipo de pacientes. Y es ahí donde debe iniciarse la rehabilitación de este tipo de pacientes. Es ahí donde debe realizarse la rehabilitación con terapia ocupacional, con kinesiología, con fonoaudiología.
Por otra parte, de acuerdo a la severidad del accidente cerebrovascular, es necesario contemplar un centro de internación donde se puedan hacer diferentes terapias, también de acuerdo al requerimiento de cada paciente, y un abordaje, por supuesto, también en un equipo multidisciplinario. Por supuesto, los objetivos van cambiando en cada una de las etapas. Y posteriormente también tener en cuenta que existe una clínica especializada en stroke, en este caso lo que tenemos acá en INECO, que está compuesta por un equipo también multidisciplinario donde nos hacemos cargo de la rehabilitación de estos pacientes y el tratamiento de las diferentes secuelas neurológicas. Por otra parte, esta es una etapa fundamental para tener acceso a nuevas terapéuticas y tecnologías. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el paciente tiene mayor tiempo y podemos atender de alguna manera más individualmente los problemas de cada uno de estos pacientes. Por supuesto que existe también la posibilidad de que el paciente pase de un centro agudo de internación a una clínica especializada en el tratamiento de las secuelas de los pacientes con accidente cerebrovascular. Y ahora, un poco teniendo en cuenta el acceso a terapéuticas y nuevas tecnologías, vamos a hablar sobre distintas secuelas que pueden ser tratadas después en el ambiente ambulatorio, en los consultorios. O sea, cuando hablamos de espasticidad, hablamos del aumento de tono que generan posturas anormales en los pacientes después del accidente cerebrovascular. Esto se da también en otras patologías, por ejemplo, en el traumatismo encefalocraniano, en esclerosis múltiple. Son sobre todo patologías que afectan al punto de vista motor. Entonces se observa muchas veces una gran flexión, son distintos patrones, esto es lo que les estoy mostrando acá, una gran flexión del brazo, una flexión también de la muñeca, puede observarse esta mano en garra o directamente el pulgar adentro de la mano, y esto genera mucha discapacidad al paciente. Por una parte genera una disminución de interacción con el medio que los rodea y por otra parte también genera un dolor, un acartonamiento, una sensación de malestar, de pesadez. Es por eso importante que poder tratar a estos pacientes nos garantiza el que puedan de alguna manera comenzar algún tipo de tratamiento físico. Muchas veces lo que permite es ayudar a estos pacientes que puedan realizar de una manera más eficiente kinesiología o terapia ocupacional. Actualmente, y esto hace poco tiempo se incorporó, el tratamiento de la espasticidad de estos pacientes guiada por ecografía. ¿Qué quiere decir? Que se aplica una sustancia que es un bloqueante neuromuscular y lo que genera es debilidad de los músculos afectados. Y si lo hacemos con control ecográfico, con un ecógrafo, podemos ver directamente dónde estamos aplicando esta sustancia. La sustancia es toxina botulínica, que es la misma toxina que se utiliza desde el punto de vista estético. Las dosis son totalmente diferentes y por supuesto los músculos a infiltrar también son otros. Pero es importante tener en cuenta que con esto podemos mejorar la postura, el tono de estos pacientes y podemos asegurar que puedan comenzar un programa de rehabilitación más acorde. Es por eso que, por ejemplo, acá les voy a mostrar un pequeño video, que estos pacientes se benefician de terapias combinadas. Es decir, si vemos, estamos evaluando neurológicamente a esta paciente, donde tiene una gran flexión del brazo y tiene una flexión también de la muñeca, aplicando toxina botulínica guiada por ecografía, es decir, estamos viendo dónde podemos aplicar, podemos asegurar que esta paciente se beneficie de un programa de entrenamiento específico. Es decir, acá está utilizando una ortesis dinámica de entrenamiento que lo que favorece es la extensión, la apertura de la mano. Con esta ortesis dinámica podemos asegurar una gran repetición de ejercicios. Es decir, que previamente la paciente no podía tener esta función de agarre. O sea, y a través de la combinación de estas dos terapéuticas podemos de alguna manera definir y realizar este entrenamiento, que no solamente mejora también la capacidad de la paciente, que es corriente directa, son distintos electrodos especialmente puestos en el sistema nervioso, en el cráneo del paciente. Podemos generar una onda de corriente, que es una corriente muy baja de 9 voltios, y podemos aumentar la excitabilidad en distintas áreas muy específicas del sistema nervioso. Esto es algo nuevo y es experimental. Por otra parte, existe la posibilidad de utilizar pulsos magnéticos, y estos pulsos tienen una penetrancia en el sistema nervioso y podemos directamente despolarizar grupos neuronales. Y cuando despolarizamos la neurona, quiere decir que generamos mayor excitabilidad.
O sea, hay distintos trabajos que se hicieron y estuvimos trabajando, yo estuve trabajando en Alemania en estas técnicas y Jessica también estuvo trabajando en Alemania en estas técnicas para la rehabilitación de pacientes con accidente cerebrovascular. Esto es, por supuesto, en este momento es únicamente desde el punto de vista de investigación se concibe la realización de estos trabajos, pero es también una visión hacia el futuro y es esperanzadora también para estos pacientes. Y dentro de esto también les quería comentar que esto conseguimos hace poco a través de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y la Agencia Alemana de Investigación Académica, un protocolo de investigación el cual conlleva esta ortesis dinámica de entrenamiento específico y la utilización de técnicas no invasivas de estimulación cerebral. Este protocolo de investigación se llevará a cabo acá en INECO y en Alemania en forma paralela, y la posibilidad de que los pacientes puedan recibir también entrenamiento en su casa. No solamente en la institución, sino que también, de alguna manera, en el contexto de cada paciente, en el ámbito de cada paciente que es su domicilio. Esto recién se aprobó el año pasado y va a comenzar a realizarse a partir del próximo año seguramente, o a finales de este año. Bueno, y antes de terminar, quisiera yo recalcar ciertos puntos que son muy importantes, que el accidente cerebrovascular es prevenible. Hay ciertos aspectos del accidente cerebrovascular que son evitables. Y para eso hay que tener en cuenta que el factor número 1 es la hipertensión arterial. Hay que controlarla, hay que tratarla, o sea, es necesaria la medicación. Si una persona tiene aisladamente cifras de hipertensión arterial por arriba de 140, tiene 140 de presión sistólica, lo que se habla, y 100 de diastólica, es un paciente hipertenso. Por más que haya tenido una situación esporádica o haya sido una situación poco habitual o un valor aislado, hay que tratar la cifra de presión arterial. Por otra parte, hay que evitar el tabaquismo. Todos los factores que estoy hablando acá son factores evitables. Hay que tratar la obesidad y el sobrepeso evitando el sedentarismo. Hay que tratar si existe una arritmia cardíaca, que es la fibrilación auricular, que tiene altos índices de émbolos, o sea, que generan pequeños coágulos que pueden impactar al sistema nervioso central, como lo ejemplificó Jessica recién al principio. O sea, esto es importante, hay que tratar y reconocer la diabetes, el abuso de alcohol y drogas, por supuesto. Esto es algo muy difícil, pero hay que tratar de hacer. Hay que evitar el estrés, la dislipemia que estamos hablando sobre todo y que va de la mano de la obesidad, el sobrepeso, o sea, hay que tratarla, y la enfermedad carotidia, la malnutrición. Por supuesto que hay factores que son factores que no son de fácil manejo, que son factores de índole congénitos, como la edad, el género masculino que tiene mayor propensión para realizar un accidente cerebrovascular, si hay una historia de un accidente cerebrovascular previo, o sea, si un paciente tuvo un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio, tiene 4 veces más chances de realizar un accidente cerebrovascular después. Es por eso que necesita ser tratado con medicamentos para evitar. Se llama una prevención secundaria. Y por supuesto, si hay una historia familiar de accidente cerebrovascular o enfermedad isquémica de miocardio, es importante poder tratarla. Pero, de nuevo, y esto es sumamente importante, hay factores que son prevenibles. Y es a esto lo que realmente tenemos que apuntar y tenemos que tratar de evitar. Bueno, esto ya terminamos la charla. Muchas gracias.